Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a Presid, quiero agradecer a Aquiles por venir a darnos esta charla, compartirnos su experiencia y a todos ustedes por estar acá compartiendo esto, escuchando y que todos estemos aprendiendo juntos. Hace 30 años empezamos a andar este camino del riego, 35 años. Que es este camino del riego, que en región pampeana o que en regiones marginales empecemos a regar cultivos que no sean extensivos. Cultivos, o sea, en Argentina se regaba mucho en las zonas de riego por inundación, algo de goteo en esas zonas para cultivos muy intensivos y lo que decíamos región pampeana, los commodities clásicos que podemos estar sembrando en siembra directa, no los regábamos. A través de cuando empezó la producción de la semilla de los híbridos simples, en breve los dobles y los triples, empezó la necesidad de riego y ahí arrancó. Estamos hablando 30 años atrás, que es un poco la historia que nos va a comentar ahora el disertante. ¿Cómo era esto? Principio de los 90, era todo nuevo. Algunos habíamos viajado a Estados Unidos, veíamos cosas, hacíamos copy and paste, lo que veíamos afuera y lo tratábamos de traer acá. En ese momento hubo el INTA, principalmente el INTA Manfredi, de las manos de Eduardo Martelotto y de un joven y con pelo, Aquiles Salinas, empezaba a desarrollar esta tecnología y a probar todas las cosas que se fueron dando acá en Argentina. Aquiles, a quien lo voy a presentar ahora, un gran técnico, un gran amigo y un gran entusiasta de lo que es el riego. Creo que le debemos muchísimo de todo lo que se hizo en esa zona centro, de todo lo que se hizo en el INTA Manfredi, Aquiles, que fue desde el inicio el que lo fue empujando y hoy, bueno, fue premiado. Hoy es director de la regional o del, ¿cómo se llamaría bien? Del centro regional del INTA en Córdoba. La verdad, un puesto que se lo merece y nos enorgullece que hoy esté ahí. Aquiles Salinas es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Católica de Córdoba, tiene un máster en riego hecho en España, es director del Centro Regional del INTA en Córdoba, es autor de numerosas publicaciones a nivel local y en el extranjero también. Fue coordinador del Proyecto Nacional de Tecnología del Riego a nivel nacional. Esto fue hace unos 5 o 7 años aproximadamente que se hizo. Es el director y disertante de las conferencias que se hacen internacionales de riego en el INTA Manfredi. O sea, fue un gran promotor de esa, la llevó a cabo y se siguen haciendo. Este año se hace ahora en septiembre la número 8, creo que es, lo cual están todos invitados. Es algo excelente a nivel internacional, vienen gente de otros lados y también hablamos algunos de los que estamos acá. También coordina el viaje técnico que se hace todos los años a Estados Unidos, con lo cual es un tipo muy formado en riego a nivel internacional, a nivel local y es un orgullo que lo tengamos acá. Así que Aquiles, te cedo la palabra, muchísimas gracias y ante todo lo que dije antes, una gran persona, gran técnico y gran amigo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muy linda presentación, salvo lo del pelo que no me gustó, pero es lo más evidente. Eso es lo más real. Bueno, para contarles un poco lo que va a ser la charla, digo cómo iniciar lo que es riego de precisión y experiencia, y le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a armar el primer título, ¿no? Y dentro de las muchas opciones que me dio, me pareció muy buena la transformación del riego, ¿no? Aplicación de buenas prácticas y tecnología emergente para ese riego de precisión. Y puntualmente le quiero contar lo que es la experiencia Córdoba, que si bien he sido parte, junto como decía Martín, con Eduardo Martelotto y otros grupos del desarrollo de lo que fue la experiencia Córdoba, contarles que creo que este es el punto de partida para empezar a pensar en un proceso tecnológico efectivo y firme, ¿no? Contándoles o mostrándoles lo que han sido los trabajos a nivel legislativo para tener normativas que le den
al usuario o al inversor la tranquilidad de este proceso y a sabes la información para que las inversiones, los proyectos que se hagan tengan la continuidad. Un poco de historia, la provincia de Córdoba tiene una ley del año 81 que permite de alguna forma lo que es la formación de los consorcios de riego. Que el consorcio es la provincia le cede a los usuarios el poder de controlar, vigilar y la provincia ejecuta su rol de policía. Esa ley, por supuesto, estaba vinculada para, como decía Martín, los sistemas canaleros, que eran los tradicionales, donde el Estado hacía la inversión y ponía a disposición de los usuarios el agua superficial. Pero en los 90 empieza a aparecer con productores que son de alguna manera desarrollistas del territorio, empiezan a aparecer los primeros equipos de riego y empieza a crecer, particularmente yo hablo de la experiencia Córdoba que tengo, estábamos hablando en los años 92-93, 4.000 hectáreas bajo riego por aspersión. Hoy estamos cerca de las 200.000, empieza a crecer y entonces como INTA comenzamos lo que se llama la caracterización inventario de riego en el 96, es decir, che, ¿quién riega, cómo lo hace, en qué suelo lo hace, con qué calidad de agua lo hace? Porque uno de los roles del INTA es generar información para la formación de políticas públicas de los estados, ¿no? En el 2003, con un alto crecimiento de la superficie bajo riego, el ministerio que está a cargo del control del agua establece una modificación de esa ley donde incluye a los usuarios de aguas subterráneas que no estaban contemplados en esta ley y a su vez se forma el primer consorcio de usuarios de agua subterránea. Hay uno para la zona este de Córdoba y el otro en Tras la Sierra. Y en esto de seguir conociendo y los trabajos comunes con el consorcio, con los ministerios y con el INTA, se empieza a generar información de acuíferos y demás y sale un decreto del Código de Agua donde establece algunas condiciones en el uso del agua. O sea, antes se perforaba y después empezaron a decir, bueno, este decreto lo que no permite es mezclar acuíferos de distinta calidad, por lo tanto las perforaciones perdieron caudal, pero por lo menos le da sostenibilidad al sistema, ¿no? Y después dentro de lo que es otra ley que tiene la provincia de Córdoba, que es la ley de buenas prácticas agrícolas, entran las tecnologías del riego como las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Cuestión de tener como un premio hacia el productor entrar dentro del sistema. La provincia con el consorcio, todos los puntitos que ven en verdes ahí en el mapa son la ubicación de los acuíferos, de las perforaciones. La línea, la gráfica es cómo se han ido incorporando perforaciones a lo largo del tiempo, con un fuerte crecimiento a partir del 2000. Cómo están distribuidas también según bueno, en el caso de Córdoba son departamentos, la división política, porque también hay departamentos o que no tienen agua o directamente que tienen para futuro estar haciendo el seguimiento porque tienen demasiadas perforaciones o están de acuerdo. Y creo que el trabajo más fuerte, más importante fue esto, generar el primer mapa o el mapa de Córdoba con la descripción de los acuíferos. Esta descripción no solo cuantifica la cantidad donde empieza y donde termina el acuífero, sino también la calidad, con los principales factores que son la conductividad, las sales o el RAS, de alguna manera que permite que el gran cambio fue que los usuarios antes tenían un permiso precario de uso del riego y ahora tienen una concesión. Como ya tenemos información de los acuíferos, la calidad, la distribución y demás, el Estado ahora a cada perforista le da una concesión de uso, por lo tanto genera una valoración. Esto para mí es el soporte que genera la tasa de crecimiento, esto que le dije que pasamos de las 4.000 a cerca de las 200.000 hectáreas por aspersión. En cuanto al tema que era avances tecnológicos, la realidad que los egipcios regaban ya en el 3000 a.C., en el 2000 ahí en la Mesopotamia ya no solo regaban, sino que aprendieron a conducir agua, de alguna manera con la ingeniería que había en ese momento. El sistema que predomina todavía a nivel mundial, los sistemas por inundación o por surcos, que se caracterizan por mucho volumen de agua
y no tanta buena eficiencia. Y el gran salto se dio a través del desarrollo de las bombas que generaron el primer impacto, ¿no? Este cambio de ya no regar inundando, sino el ejemplo es la gota con la planta, ya sea por goteo, ya sea por aspersión, ya el agua está mucho más dirigida y con mucha más eficiencia. A eso se lo suma a partir de los 2010, la robótica, la agricultura de precisión para generar todavía mejor uso de todos los insumos, y hoy surge una nueva herramienta que también espero tratar de mostrársela a lo largo del tiempo, lo que es la ingeniería, inteligencia artificial, en la cantidad de información que se va generando con todos los sistemas que vamos incorporando tecnológicos para facilitar el proceso, generan datos que muchas veces no tenemos la capacidad de analizarlo. Y la inteligencia artificial está entrando para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Avances tecnológicos en cuanto al riego superficial. Esta es una foto medianamente actual de un sistema en Perú, riego de una obra de muchos años atrás. Como gran avance para mejorar la eficiencia fue la aparición de la válvula de caudal discontinuo, que con algunos datos que se le ponía, no se ve el mouse, bueno, donde está ese señor hay una computadorita, se ponía algunos datos y lo que hacía era cambiar el brazo donde se abastecía agua, y eso mejoró muchísimo la eficiencia. Hoy se ha desarrollado un sistema que está vinculando una sonda que mide humedad en el perfil con esa válvula. Entonces uno le prescribe ya a esa válvula que cuando le marque tal contenido de humedad la sonda que está a X metros del surco, le permita autorizar a que salga para el otro lado. Estas son dos tecnologías desarrolladas por un muchacho de Córdoba y uno de Rosario. Digamos que hasta en los sistemas que tienen 3.000 y pico de años de historia hay mucha innovación tecnológica para mejorar las eficiencias. Cuando vamos al riego por pivot, que quizás uno de los más fuertes o con el que más tiempo llevamos trabajando, si bien vamos a hablar de resultados productivos y nuevos desarrollos de tecnologías, hoy quería poner esta placa que me la prestaron la gente de Vale y yo le hice algunos agregados. El riego por pivot ya deja esa imagen anterior donde era una máquina que aplicaba solamente agua. El rol de la máquina ha cambiado, pasa a ser un sistema de riego, a ser un soporte de tecnologías. Parte de eso lo vamos a ver en algunas diapos que les voy a mostrar. Entra la inteligencia artificial en el análisis de los datos que generan los sensores que se ponen sobre esas tecnologías. Copié esto que lo venía usando en muchas presentaciones. Normalmente en la formación de agrónomo estudiábamos el suelo, estudiábamos el clima, y muchas veces la respuesta a cualquier cosa de la planta venía un poco retrasada. Hoy las tecnologías o la necesidad es tener sensores que la planta nos hable para que nosotros podamos reaccionar más rápido. Hay como tener un termómetro para saber rápidamente que estamos viendo la planta y no el suelo y no el ambiente, y hoy, gracias a Dios, están saliendo nuevos desarrollos tecnológicos que les voy a mostrar. El riego por pivot tampoco es una tecnología que ha nacido hace poco, desde los primeros equipos hidráulicos con los distintos tableros de comando que había. Hoy ya ni siquiera hay que estar al frente del tablero para darle las órdenes para que arranque o para que frene o que haga distintas funciones. En muchos países el desarrollo ha sido sumamente rápido, con gran adopción. En Argentina hay muy buenos, está el Plan Nacional de Ampliación de Área de Riego con muy buena letra, falta que pasemos al hecho. Y bueno, cuando hablamos de experiencia, este es el campo del experimental de Manfredi, tiene 1.300 hectáreas. En el año 95 empezamos con ese equipo, ese pivot de 30 hectáreas, que era raro, en realidad muy poco riego en la zona. Después el campo de producción del INTA lo ejecuta una cooperadora. Esa cooperadora, viendo los resultados, incorporó otros equipos para regar cultivos, otro equipo para el tambo, para forraje y para grano.
estos cuadritos amarillos, también en el año 2012 iniciamos otros módulos de estudio a través del riego por goteo enterrado, pero en este caso para cultivos extensivos y en siembra directa, que era el gran cambio de lo que fue originalmente el riego por goteo, que era para cultivos intensivos y prácticamente sobre la planta. Otro módulo más allá arriba. Después, también en convenio con muchas empresas y Vale, volvimos a instalar otro equipo que ya les voy a mostrar más en detalle, vinculado a salir de los commodities para ir a otras experiencias productivas y con toda la tecnología aplicada. Volvimos a incorporar otro pivot más para que se muevan de norte a sur en las posiciones. Sobre el equipo de 30 años le aplicamos riego variable, también la tecnología del riego variable. Y en eso verde último, también es otro tema que vamos a hablar, es un sistema de riego utilizando agua de efluentes para regar. Sobre esta posición, y yo fui director de Manfredi hasta hace noviembre del año pasado, los investigadores de secano me querían matar porque de golpe pasamos a tener 30 hectáreas en 1.300 a tener más de 750 en las 1.300. Así que me tienen prohibido agregar una hectárea más, pero bueno, sin duda es la región, la subhúmedo semiárida, donde más impacto tiene el riego, porque a veces con muy pocos milímetros se logran rendimiento potencial y otras veces, o en años muy secos, con más milímetros seguimos estabilizando esa producción. En cuanto a resultados productivos, a lo largo de estos 28 años, en este caso es soja de primera y soja de segunda sobre trigo, promedio de 28 años, por ahí a veces dice no es tanto, pero si alguien me dice tener un campo y por 28 años va a sacar 40 quintales promedio, firmo ya. Y de nuevo, también teniendo tantos años en la serie, todo lo que fue, como decía Martín, al principio todos aprendimos, ¿no? Los investigadores, los vendedores, todos. Los manejos, allá en los 90 no eran los manejos que hay hoy, la nutrición no es la que hoy, la genética no es la misma. Y bueno, pero bueno, en definitiva tenemos rendimientos cercanos a los 40 quintales promedio, con picos de 6.000 promedios. Y obviamente, cuando se siembra sobre trigo, ese valor se reduce a 30 quintales. Pero lo importante en esto es que a lo largo de todo ese tiempo el incremento de la producción está alrededor del 40% en la soja de primera y del 31% en la soja de segunda. El trigo es el más lindo para vender, ¿no? Porque nosotros en Manfredi desde junio, julio, agosto prácticamente no llueve, entonces los trigos de secano se hacen con lo que se almacenó en abril, mayo y después lo que puede llover a partir de septiembre. Entonces, ese riego hace la gran diferencia, que pasamos de rendimiento de 5.200 kilos cuando el antecesor es soja a cerca de 2.300, o sea, duplicamos la producción tanto si el antecesor es soja como si el antecesor es maíz. Y en los últimos años estamos con rendimientos cercanos a los 7.000 kilos, que para nuestra zona son excelentes rendimientos, ¿no? Y en el caso del maíz también, maíz y trigo, agua, nutriente y genética es una línea que no para de crecer, realmente siempre nos termina sorprendiendo. Si a eso le agregamos cuestiones de manejo como densidad, fecha de siembra, es tremendo, sobre todo el maíz es tremendo. Entonces, bueno, el maíz en estos 28 años tenemos 121 quintales de rendimiento promedio, en los últimos estamos arriba de los 140 quintales. Contra 77, 80, que es más o menos el promedio histórico de los secanos de la zona, ¿no? Con un incremento casi de un 60% de los rendimientos. Y en el caso de ese maíz, cuando se va a otro ambiente más desfavorable, porque va después de trigo, los rendimientos están cercanos a los 9.500 y en el secano en 6.300 kilos, con un incremento de 50%, ¿no? Si bien no es pivot, lo otro que les quería mostrar es el impacto en la alfalfa. La alfalfa en Córdoba se ha transformado en un excelente negocio no para el pastoreo, sino como venta de forraje de omega fardos. Y bueno, a lo largo del año la producción en secano está alrededor de las 15 toneladas y cuando le vamos aplicando riego, ahí lo que ven en las columnas de media rosita, naranja y verde son distintos distanciamientos de los laterales de riego. Cuando están más cerca hay una mayor eficiencia de riego,
prácticamente incrementamos en un 70% la producción con unos 700 milímetros agregados a lo largo del ciclo, ¿no? Entonces pasamos desde los casi 16 toneladas a casi 27 toneladas con un incremento muy importante, con un excelentísimo negocio para lo que están haciendo enificación. Como les contaba, en el equipo más viejo instalamos hace unos años el riego variable, ¿no? Una de las tecnologías que quería mostrarles como, no incipiente porque hace bastante que está, no hay muchos equipos instalados en el país, o no sé si es el único, uno o dos puede haber, dos. Y bueno, uno de los roles del INTA es la validación de estas tecnologías, ¿no? Y lo que hicimos en ese módulo fue caracterizar el ambiente desde un grillado con muestreo, altura, separamos por sitios específicos hasta definir 3 sectores, el verde que sería la loma, el amarillo que es la media loma y lo rojo el bajo. A esos sectores le hicimos mediciones de agua inicial y establecimos una parte que se regaba como se riega tradicionalmente con una dosis única para todo el sistema y en otra con una dosis variable independiente o dependiente en realidad de los sectores que tuvimos. En promedio, porque siempre también cuando hablamos de agricultura de precisión hablamos de promedio y cuando hablamos justamente de la precisión, esos promedios encubren muchas cosas, pero bueno, en el caso de lo que era el riego uniforme se le aplicó 393 milímetros y en el caso del riego variable desde 438 milímetros, estoy viendo los minutos por eso, desde 438 milímetros la loma hasta 383 la media loma. Independiente y porque el trigo no es el cultivo que más rentabilidad da, lo que nosotros queríamos probar era la eficiencia de este sistema. ¿Qué es lo que logramos? Porque si uno mira los promedios, y 75 y 73 está más o menos bien. Lo importante acá es que en la zona del riego variable, de alguna manera uniformizamos el lote. Porque si ustedes ven entre el sector que menos rindió y el que más rindió, hay 2,5 quintales de diferencia. Y en la zona de riego uniforme, todo igual, prácticamente tenemos entre la media loma y el bajo 10 quintales de diferencia. Después el promedio cubre todo, pero en realidad tenemos zonas muy diferentes, ¿no? Entonces, hoy, como tecnología, es una excelente tecnología. Los cultivos que habría que regar serían los cash crop, como decís vos, no el maíz, bueno, el maíz puede ser, no el trigo, pero sí la papa o algún otro cultivo que genere esos cambios importantes de rendimiento, porque la tecnología realmente permite lograr uniformidad. Cuando le ponemos valor a esto, al agua, a la nutrición diferenciada, etc., podemos ver que transforma un lote muy diferente en un lote muy homogéneo, y en este caso principalmente debido a un manejo variable del agua. El otro módulo de riego que les decía que instalamos y que le pusimos otro nombre, ¿no? Un sistema de innovación productiva y sustentable con riego mecanizado. ¿De qué consta esto? Bueno, en esta propuesta que tiene el país de crecer en el área de riego, una de las principales limitantes es la energética. Y esta opinión mía, hasta si yo fuera gobernador, lo primero que apoyaría la energía donde hay más densidad poblacional y no llevar grandes inversiones para llevar energía al sector rural. ¿Y cómo lo reemplazamos esto? A través de energías renovables alternativas, como caso de la energía solar. Este módulo está en esta función. La otra cualidad que tiene un pivot que anda más rápido que la versión tradicional, con lo tanto nos permite hacer algunas acciones que les voy a ir contando ahora. La otra tecnología también se la voy a mostrar, se llama AccuRail, que es un aplicador de insumos que va con el pivot, pero es independiente del pivot. Y la otra que también estamos nosotros fomentando es que el riego hacia futuro tiene que ir hacia otros cultivos. Los commodities se hacen en el secano y muy bien, con excelente eficiencia, y el agua que estamos aplicando tenemos que ponerla en aquellos cultivos donde hay mucha más rentabilidad.
Y hemos largado con un módulo ovino, buscando cordero pesado como estrategia de comercialización, alfalfa como unificación. Y bueno, no siempre todos los cultivos que no son tradicionales tienen la rentabilidad, porque a veces nos jugamos por arveja y otros más. Y si uno no hace el contrato previamente, después por ahí hasta es complicado comercializarlo. Acá le muestro la tecnología Currail, que es un sistema para aplicación de fitosanitarios, de fertilizantes, que está montado sobre el pivot, ya van a ver, y va haciendo aplicaciones a medida que avanza. En este equipo que tiene más velocidad, esa aplicación se hace mucho más rápido y podría tener incluso sensores que vayan determinando índice verde para que esa aplicación sea de nitrógeno y podamos estar haciendo una fertilización variable con nitrógeno. Otra de las tecnologías que se está sumando a usar el pivot como herramienta, por ejemplo, es un desarrollo que hace Fenile en Brasil. Nosotros le pusimos regar luz, que es, de alguna manera, a través de distintas lámparas, envían energía a las plantas. Entonces, de noche hacen funcionar el pivot, regando luz. Y bueno, la versión que tenemos de los desarrollistas es que hay incrementos del 20 al 30% porque tiene un plus de energía que no se los da el ambiente. Sumado al riego, eso potencia un poco más los rendimientos. Otros desarrollos, como ven ahí al medio, es poner cámaras o sensores que vayan a medida que el equipo va haciendo su rotación, vaya determinando presencia de malezas o índice verde, para después tener estrategias más concretas de manejo y digamos, son instrumentos que están con el equipo, pero son independientes del equipo. También se puede hacer a través de radares o de satélites para ir generando mayor información. En el 2012 nos metimos con otra tecnología que es el riego subterráneo. El riego subterráneo originalmente fue desarrollado en Israel para, en situaciones de, que todos conocen Israel, sequía, poca agua, regar cultivos de alto valor comercial. A nivel de la empresa, un poco lo que recibimos era que es un nicho muy chico, entonces la idea era probar si en los cultivos extensivos funcionaba, y así que nos ofrecieron hacer módulos de riego donde pudiéramos validar si es una tecnología que funciona. En ese avance tecnológico, lo que está allá arriba a la izquierda fue la primera máquina que incorporaba el gotero dentro de la cinta. La primera cinta de gotero como está acá, y hoy, bueno, hay un desarrollo tecnológico de gotero. Entonces, lo primero que estudiamos fue el suelo, así cómo se mueven esos goteros, esos caudales de goteros y esas profundidades en el suelo, ¿no? Que en definitiva es donde le toma la planta. Ahí a mano izquierda, perdón, lo que ve como ven ustedes. Sí, a mano izquierda son distanciamientos de 1 metro entre goteros y la tercera hasta 1,60 m. Y se aplicó una lámina de 20 milímetros y bueno, en el caso de 1 metro los bulbos se superponían, por lo tanto podríamos considerar que hacía una buena distribución del agua. La tercera, que es de 1,60 m, con los 20 milímetros no llegaba a cubrirse, entonces las plantas que estaban sobre esa distancia no crecían igual. Entonces con 40 milímetros sí se logró. Entonces, de alguna manera, y un poco cambiando el discurso con que venían los vendedores, que pensaban que era como regar lechuga, no es que yo puedo poner 5 milímetros. Si yo en esa distancia no pongo 40 milímetros, estoy regando mal. Y a veces uno asocia 40, 50 milímetros a lo que se pone normalmente en un riego por surco o por inundación. A nivel productivo, bueno, por supuesto con una estadística mucho más corta porque lo incorporamos mucho más tarde, tenemos excelentes rendimientos en cuanto al trigo, estamos hablando de 5.500, 6.000 kilos versus 2.000 y pico de secano, con 300 milímetros aplicados. En esta otra lámina es otro módulo que tiene el 1,2 es la distancia entre laterales y el 2,1 es el caudal de los goteros. Y bueno, hay mucha distancia de 1,20, 1,60 y 2,10 metros. Y los goteros 2,1 litros, 1,6 y 1,1. Una combinación que es bastante complicada, pero bueno, también con muy buenos rendimientos.
6.300 kilos cuando la distancia y los caudales son buenos, y a medida que la distancia o los caudales se van achicando, hay pérdidas de rendimiento porque no se llega a cubrir en el subsuelo la disponibilidad de agua, pérdidas de un 8%, y si nos vamos a la peor situación, que es poco caudal y alta distancia, casi una pérdida del 20% con respecto a otro. En el caso de maíz, también con lluvias muy inferiores para ese periodo, nosotros tenemos para ese periodo 520, llovió casi 50 milímetros medios, con 200 milímetros estamos hablando de rendimientos de, no los veo ni de acá, 150 quintales aproximadamente, contra 90 y pico en el secano. Lo mismo maíz. El otro gran proceso fue reemplazar en uno de estos sistemas la fuente energética eléctrica por solar. 100% solar, se desconectó de la red y queríamos ver, si bien esto es modular y después se puede multiplicar modularmente, si los paneles solares pueden acompañar una secuencia de cultivos, trigo, soja, maíz. Bueno, ahí en las barras amarillas ven los milímetros que se fueron aplicando a lo largo de un año y cómo se distribuyeron en el caso del trigo, del maíz y de la soja. Se aplicaron 580 en el trigo, 518 en el maíz, 287 en la soja. Y al último ven, hay una barrita gris, también sirvió para juntar agua en el barbecho. Y acá estábamos haciendo exploraciones. Por supuesto que desde INTA no recomendamos, porque fundamentalmente en Córdoba, que todas las perforaciones tienen algo de sales, a medida que regamos más milímetros, más sales agregamos. Entonces, una cosa es acompañar el cultivo y esto fue exploratorio para ver cuál era la capacidad. A nivel productivo nos fue muy bien, 150 quintales, para como un año muy seco, fíjense, 150 quintales en el maíz de riego y 15 quintales en el secano, 35 en el caso de soja de segunda y 78 en el caso del trigo. O sea, la gran conclusión es que con sistemas bien dimensionados podemos llegar a hacer, con la escala que sea, un muy buen riego a partir de nuestra zona a partir de los paneles solares. Las empresas de riego también siguen desarrollando tecnologías con desarrollo de incorporación de herbicidas para la no incrustación de raíces, para que los insectos no hagan daño. También siguen, como les digo, desarrollando tecnologías. Lo otro que siempre no me cargo de difundir es el momento, el cuándo y cuánto regar, ¿no? Y bueno, originalmente, estamos hablando tiempo atrás, era el que más rezaba tenía más suerte y usaba menos el equipo. Después, sabemos muchos casos espiando, si mi vecino riega, yo también voy a regar, porque si riega él algo debe pasar, vamos a regar también. Y después en los tiempos, ¿no? Por supuesto, los desarrollos tecnológicos en innovación, la información disponible, el manual de FAO vinculado a la evapotranspiración, herramientas tan simples como que la que hicimos en Manfredi, que es una planilla Excel mejorada de un balance hídrico con toda la información de muchos años. Y hoy podemos, a través de los sensores remotos, radares o satélites, hay muchas empresas que están dando este servicio, porque los usuarios de riego somos responsables del mejor uso. O sea, regar no es tirar agua, regar es aplicar lo que el cultivo necesita o va a necesitar en el corto plazo. Y hoy, como les digo, las empresas ya están dando también esta solución, en el caso de Valley o del INSAI o las mismas empresas de riego por goteo, tienen sus tecnologías para ayudar a los regantes a hacer una excelente decisión del momento de riego. Y el último punto, y nos vamos a quedar tiempo para las preguntas, otras fuentes de agua. Porque nosotros, ayer lo decía Martín, estamos gateando recién en lo que es el riego a nivel nacional. Y tenemos mucho para crecer y tenemos otras experiencias a nivel internacional donde ya no tienen más área para crecer ni más fuentes de agua para usar. Y bueno, aparece esta posibilidad que es el reuso de agua de efluentes.
este dato sale del Ministerio de Agua de Córdoba. Hoy por día, a través de las plantas depuradoras, ya sean las lagunas simples o la misma planta de tratamiento como que está abajo acá de la ciudad de Córdoba, genera por día el equivalente, el que está al lado del río primero, los que han pasado por Córdoba, el río Suquía, que cruza, bueno, es un río por día que se genera en las 90 y pico, 94 establecimientos que están haciendo el tratamiento de agua, ya sea el más simple que el biológico por tratamiento natural o mucho más tecnológico como es Bajo Grande. Entonces, esa es una potencial fuente de provisión de agua, en este caso de lo urbano. Y vuelvo a Córdoba, que tiene la ley que regula el uso de efluentes, tanto urbano como pecuario, y ahí de nuevo donde entramos desde el INTA. Este es un módulo que se usa los residuos del efluente del tambo. En este caso es como uso agronómico, o sea, como fertilizante, porque los volúmenes son bajos, pero si el volumen fuera alto sería reuso. Y bueno, tenemos instalado un módulo con un montón de variables, pero principalmente está con riego por goteo enterrado y las ven las 3 lagunitas que hay allá, porque esa ley de alguna manera se copió de lo que era la ley internacional, que determina que hay que tener 120 días el agua estacionada para después poder usarla, porque supuestamente la DBO y todas esas cuestiones que hace el formulario ya está en condiciones. En el caso, o la propuesta nuestra es decir, che, el suelo seguramente tiene, dentro del universo que son las bacterias y microbios que hay ahí, la posibilidad que en la mitad del tiempo por lo menos no genere ningún impacto. Entonces, bueno, en una superficie por supuesto muy chica, tenemos este módulo que es para estudiar cómo se comporta el uso del agua de efluentes. Y finalmente, invitarlos, ahora en los próximos días viene el 20 Congreso de Agricultura de Precisión en Manfredi, 21 y 22 de agosto, y en septiembre la 8ª Reunión Internacional de Riego, 11 y 12 y 13. Hoy prácticamente están vendidos los 40 stands que teníamos a disposición, que son todos los proveedores de insumos que pueden acompañar a cualquier regante o a cualquiera que se fuera a definir por regar. Bueno, ahí tienen mi mail por cualquier cosa y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aquiles. Muy buena y muy inspiradora tu charla. Así que tenemos pocos minutos, aunque sea contestar 1, 2, 3 preguntas, lo que alcance. Si alguno tiene, se le va a arrimar ahora un micrófono. Levante la mano, por favor. ¿Fue muy claro, Aquiles? Brillante. Brillante lo de Aquiles. No quedan dudas. Bueno, entonces cierro. Apareció una. Hola Aquiles, hola. Ya tenés parcelas en donde estés comparando el riego subterráneo versus los pivot, como para que sean comparativas contemporáneas con los materiales genéticos, paquetes de fertilización y todo lo demás, para comparar los dos sistemas de riego. Mira, ahí se escucha esto así. Nosotros lo que establecimos desde el día cero es que nosotros no comparamos sistemas. Lo que buscamos es potenciar los sistemas en las distintas alternativas de riego, ¿no? Porque en algún momento también regábamos con cañón y demás. Porque la realidad es que no hay un equipo perfecto que sirva para todo. Entonces, lo que vemos es cada equipo cómo se adapta mejor a cada situación. Difícil de comparar porque entre los pros y los contras de cada uno y estando en una región subhúmeda, el goteo no tiene riego de emergencia. Tenés que tener la humedad. Si no la tenés, no podés sembrar, porque no, o sea, lo hicimos y nació solamente la franja. Entonces, ya desde ese momento no era el objetivo decir este es mejor que otro. Sí sabemos que cada campo tiene su mejor equipo y sí sabemos que no hay un mejor equipo para todo. Entonces, esa comparación, lo que sí te puedo decir es que los dos funcionan muy bien y que el manejo, la genética,
hace que, no mostré porque si no se hace muy largo, las curvas de regresión son todas crecientes, salvo la soja que es un poco más aplanada y quizá medio lógico por ser soja, pero en el caso de los cereales crecen y crecen, en goteo y en riego. Sería de sentido común o lógico pensar que en lugares donde la aspersión por pivote, por cañones, es difícil lograr infiltración en los suelos, esa problemática con riego subterráneo por goteo no la tenga. Y sí, en esa condición en el goteo estás poniendo el agua a 20, 30 centímetros dentro del suelo, o sea que no sé cuál podría ser la impedancia que moleste, después será cómo se distribuye esa lámina, que no es un detalle menor, porque nosotros, de nuevo, con los formadores que vinieron de Israel a contarnos cómo teníamos que regar, pensábamos que era 5 milímetros todos los días, y no, hasta que determinamos que en ese distanciamiento, porque también hileras muy cerca en el goteo se hace carísimo, muy caro, entonces hay que irse incrementando. Pero al incrementarse tenés que aumentar las láminas de riego. Pero todo eso había que medirlo demás, ¿no? Entonces, bueno, la reducción de esa infiltración también hay que ver cuál ha sido el motivo para ver cuál sería después tu manejo del goteo, para ver cuál es la lámina que tenés que aplicar cada vez que repones. Okay. ¿Una otra? Bueno, llegamos al final, está ahí escrito en la pantalla. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Aquiles, un placer tenerte como siempre. Y bueno, que hagamos que Argentina crezca, hagamos que regamos más, reguemos, con eso hacemos que las poblaciones, que los lugares donde vamos a desarrollar crezcan, haya gente más formada y el país vaya para adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.